Ahora, nosotros tenemos que pensar y buscar qué puede contribuir a que dañen mis articulaciones. Es decir, una persona de 30 años, de 40 años, tiene que pensar que si tiene algunos de estos factores, puede llegar a futuro a tener la artrosis y eso va a disminuir su calidad de vida. En primer lugar, que uno no haga ejercicio, que disminuya o que sea sedentario, es decir, que no haga ningún tipo de ejercicio y disminuye la fuerza del músculo, o en el caso contrario, que haga una sobrecarga de peso, es decir, que lleve demasiada o excesiva cantidad de peso, como estamos viendo en la imagen, una persona que carga demasiado peso, todo este peso se va a la articulación de su columna cervical, se llama en esta parte de su cabeza, a las rodillas, a las caderas, hasta los codos, puede llegar a futuro tener artrosis esta persona. En segundo, la fragilidad de la articulación. Es decir, que una persona que frecuentemente hace o ejercicio con demasiada carga o juega demasiado brusco, por ejemplo, en nuestra sociedad que les gusta jugar mucho fútbol, todos los ratos se están lastimando las rodillas, se hacen esguinces, se hacen desgarros, entonces tienen más riesgo, como están dañando los ligamentos y los tendones, y sabemos ahora de que son parte, esos dos son parte de la articulación, pueden producir más factor de riesgo para producir una artrosis. En tercer lugar, y es uno de los más importantes, el sobrepeso y la obesidad. En este tiempo, desde que ha habido la pandemia hasta ahora, de los pacientes que vemos en consulta externa, un 90% de los pacientes tienen sobrepeso u obesidad, que como ya saben, esta es ya considerada una enfermedad crónica. Entonces, el aumento del peso en una persona va a producir daño en las articulaciones porque es que están cargando mucho peso extra y es como si todo el tiempo estarían cargando, por ejemplo, unas cajas de 10 kilos, de 15 kilos, dependiendo de la cantidad de peso extra que tengan. Y una persona de 20, 30 años que tenga sobrepeso u obesidad, en unos 5, 10 años ya va a empezar a tener artrosis. Un factor que lastimosamente todos nosotros no podemos detener es el envejecimiento. Todas las personas por encima de 40 años tienen más riesgo de hacer artrosis y personas de más de 70 años aún mucho más riesgo de presentar artrosis. Ahora, un factor que recién se ha visto es la herencia. Si nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos han tenido artrosis, hay mucha probabilidad de que nosotros también suframos de esta enfermedad de la artrosis por la alteración, sobre todo de lo que hemos mencionado, del colágeno y de la glucosamina y de la condroitina. Ahora, una persona, como he mencionado, si tiene constantemente desgarros musculares, lesiones tendinosas, a futuro va a tener artrosis. Hay algunas personas que tienen defectos congénitos en el cual sus rodillas están muy juntitas o están muy separados, esos tienen nombres específicos. Esas alineaciones defectuosas, igual, por ejemplo, escoliosis también a futuro, llevan a tener un mayor riesgo de que tengan artrosis. Y finalmente, el uso inadecuado de la articulación. Hay muchas personas que van al gimnasio y piensan que son mejores al levantar mucho más peso, pero levantan peso de forma sin la técnica adecuada o de forma incorrecta, y esto conlleva daño en los tendones, daño en los ligamentos y a futuro ya tener una enfermedad en la articulación y posteriormente artrosis. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos duele la articulación? Esta articulación como tal, el cartílago articular que tenemos aquí, no tiene nervio, no tiene ningún nervio para que nosotros podamos decir que el cartílago duele. ¿Qué es lo que en realidad duele? Es las estructuras que conllevan la articulación. Eso quiere decir los ligamentos, el músculo que está a su alrededor y finalmente el hueso. El cartílago no duele, duelen todas las estructuras alrededor de la articulación. Y toda esta articulación en realidad se hace mucho más sensible. Hay personas que primeramente solo sienten un aumento de dolor a la movilización y después ya directamente en reposo ya presentan el dolor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a sospechar de que tenemos artrosis o cuándo pueden sospechar de tener artrosis? El principal síntoma es el dolor. Entonces, si una persona tiene dolor, el dolor va a ser de forma progresiva. Al inicio, el dolor solo va a aparecer cuando uno utiliza mucho la articulación, digamos, cuando está subiendo 3, 4 pisos en un edificio porque no hay un ascensor y le empieza a doler las rodillas, ya puedes empezar a sospechar de que puede tener una artrosis en las rodillas. O cuando está haciendo diversa cantidad de ejercicio y le empieza a doler la articulación y es una sospecha de que puede tener artrosis.
Entonces, mientras más se va a utilizar la articulación, va a haber más dolor. En segundo lugar, cuando ya avanza un poco más la artrosis, va a haber rigidez, es decir, que uno no va a poder mover las articulaciones, van a estar duras en la mañana. Entonces uno se despierta y va a tratar de mover las articulaciones de las rodillas, de las manos, de la cadera y va a ser difícil mover y al mover le va a doler. Pero la característica de este dolor de la artrosis o de la osteoartritis es que dura menos de 30 minutos, es decir, que pasan los 30 minutos, uno ya se adecua y deja de dolerle. Y está todo el resto del día tranquilo y al día siguiente de nuevo le vuelve a doler. Ahora, si esta persona deja este dolor y pasan los años, cuanto más avanza, el dolor ya es más continuo y no solo se queda después de los 30 minutos, sino llega a perjudicar todo su día, porque al finalizar el día, después de que ha terminado su jornada laboral, en la noche empieza a dolerle de nuevo la articulación, por ejemplo, la rodilla. E incluso cuando ya es mucho más avanzada, llega a perjudicar el sueño, es decir, una persona está durmiendo y a las 2 3 de la mañana le empieza a doler la rodilla, por ejemplo, tan fuerte que le despierta y no le deja dormir. Eso ya es en estadios avanzados. Ahora, aparte del dolor, que es el principal síntoma, ¿qué otros síntomas hay? Primero, la pérdida de la alineación articular. Han debido ver muchas veces que existen las manos, por ejemplo, que se desvían las manos o que aparecen como unas bolitas entre las articulaciones de los dedos que estamos mencionando. Aquí unos nódulos se llaman unas bolitas que tienen nombres específicos medios raros, como aquí los nódulos de Heberden o de Bouchard. Estos aparecen en pacientes con artrosis, se deforman las articulaciones. También han debido ver que cuando uno, digamos, se arrodilla y se para, escucha como un crujido. El crujido también es otro síntoma ya de que uno puede estar empezando a tener artrosis. En tercero, que una persona frecuentemente esté haciendo, que se esté rompiendo los ligamentos, los meniscos por hacer deportes excesivamente o de una mala forma. Entonces, una persona que escuche ya que se ha roto el ligamento, que se ha roto los tendones o que tiene tendinitis, ya es propenso a futuro, si es que no se cuida, a tener artrosis. Y como les mencionaba, estas protuberancias que aparecen muchas veces, que son síntomas ya de que está empezando una artrosis, perdón.